Poner a grabar el espacio. Y bueno, para mí es un placer, primero que todo, buenas noches en Europa, buenas tardes en Colombia. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes aquí, 60 personas conectadas. Realmente aprecio mucho que ustedes se hayan tomado el tiempo y se hayan regalado este espacio para escuchar una información completamente diferente a la que escuchamos todos los días. Y para mí es un placer compartir con ustedes este espacio porque realmente si algo que yo aprendí en todo este proceso que yo llevo y en mi vida es que la información es clave. La información es clave para el futuro, para los resultados, para absolutamente todo, porque muchas veces la falta de información nos ha llevado a tomar unas decisiones que a lo mejor uno en el futuro se cuestiona y dice, fue madre, ¿yo por qué no sabía esto antes? ¿O yo por qué no tomé esta decisión antes? Si bien dicen los policías que la falta del conocimiento no nos hace exceptos de ello, entonces claramente la información es una de ellas. Y para comenzar este espacio, primero que todo, quiero que hagamos unos acuerdos donde tú te comprometas a estar presente en el lugar. Si tienes alguna pregunta o algo, lo anotes en un papel para que al final del espacio, bien sea que nos preguntes a nosotros o que también le preguntes a la persona que te invitó aquí. Entonces, por favor, recuerda estar en totalmente presencia para que recibas una información y escuches información completamente diferente a la que escuchamos todos los días. Entonces, yo este espacio no lo voy a compartir yo sola, sino que vamos a tener a varias personas con nosotros, entre ellos un empresario que se llama Fernando Prada. Él es contador público, especialista en alta gerencia, también tiene maestría en auditoría y también lleva más de 13 años en el sector tradicional ayudando a sectores gubernamentales en todo este proceso. También tendremos a Oscar Quintero. Él es economista, especialista en gerencia financiera, tiene máster en educación, doctorado en administración gerencial. Y por supuesto tendremos a Reinaldo Sauñe, quien es un experto en todos los mercados financieros. Él, él es trader profesional de la Bolsa de Valores de Nueva York, estudió y se educó allá, trabajó. También es educador en todos estos mercados y tiene más de experiencia en todo lo que es los mercados financieros. Te voy a compartir mi pantalla porque yo realmente quiero que tú entiendas el propósito de esto. ¿Y por qué nosotros llamamos este espacio Despierta ante el mundo actual? Y que tu papel en él sea lo más presente posible. La razón de ser de este espacio es que queremos que tú entiendas por qué hoy por hoy es tan importante tener una información a primera mano, porque es importante saber cosas que nunca escuchamos. Entonces, es por eso que yo quiero que tú entiendas por qué esto es importante. Y para eso yo requiero que tú tengas, primero que todo, una mentalidad adecuada para generar una riqueza. ¿Por qué? Porque si tú has visto en todo este proceso, la adaptación al cambio es realmente importante. El mundo está evolucionando muy rápido, muy rápido. Desde la era agrícola, que era en aquella época, los abuelos de los abuelos trabajaban en el campo, luego se fueron movilizando a la era industrial y hoy por hoy estamos en una era digital, ¿cierto? También tener propiedad e iniciativa hacia el éxito, hacia el cambio y hacia todas esas nuevas tendencias que se están generando hoy por hoy, que realmente tú te plantees como cuál es tu responsabilidad para obtener los resultados que tú en el futuro quieres tener.
incluso en el presente. Y también es muy importante una visión a largo plazo, una visión que tú te compres que de aquí a 5 años, 10 años o 15 años, tú sí o sí puedes lograr eso, porque si tú sigues lo mismo, pregúntate cuántos años han pasado desde que tú llevas en tu trabajo hasta este año actual, ¿qué ha pasado en esos años? ¿Qué tanto has ganado? ¿Qué tanto has subido en tu posición en tu trabajo actual? ¿Qué tanto ha aumentado tu sueldo en estos años? Entonces, es muy importante mirar una visión a largo plazo, especialmente hoy en esta era digital que ya está aquí. No hay de otra. Y yo quiero explicarte algo que considero que es muy importante. Yo no sé tú si alguna vez hayas visto esto, pero quiero que hablemos sobre cómo está la distribución de la riqueza en el mundo actual. Normalmente, nosotros decimos que los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres, ¿cierto? Dani, Sí. no estamos viendo tu pantalla. Si quieres, la vuelves a compartir a ver si la vemos. Y tu cámara. Ok. Ah, ahora sí. Ahora sí, ya se empezó a ver. Bueno, esas son las cosas que pasan cuando haces las cosas en vivo y en directo. Problemas técnicos. Entonces, ahí era donde yo iba en el por qué. Y ves por qué es tan importante saber toda esta información. Aquí era cuando yo les contaba del por qué es tan importante tener una mentalidad adecuada para poder generar riqueza, la adaptación al cambio, la toma y propiedad de la iniciativa y la visión a largo plazo, ¿cierto? Y esto, especialmente esto, yo no sé si tú lo hayas visto, cómo está la distribución global de la riqueza. Nosotros realmente creemos que nosotros estamos en clase media, ¿cierto? Pero te voy a contar. Solo este cuadro que tú ves aquí, el 1%, solo el 1% de la población son personas millonarias, billonarias, multimillonarias o trillonarias. ¿Qué quiere decir? Que ganan de $1 millón en adelante, ¿cierto? Las personas de media clase son aquellas personas que ganan desde los $100,000 hasta $1 millón. ¿Quiénes son esas personas? Los cantantes, los actores, algunos empresarios. No nosotros, como pensábamos que éramos nosotros de los de clase media. Realmente no, ya quisiéramos nosotros, no, no, no somos nosotros. Están los pobres, que es el 33% de la población. Los pobres son personas que ganan desde los $10,000 hasta los $100,000. Y los miserables, que son personas que ganan desde los $10,000 hacia abajo. Y en ese miserable por ciento, digámoslo así, solo está el 55% de la población, o sea, mucho más de la mitad de la población. Ahora déjame te explico. La distribución del dinero es de esta manera. Ese cuadro azul que tú ves es el 46% del dinero. ¿Qué quiere decir? Que solo ese 1% que está al lado izquierdo maneja y tiene ese dinero en el mundo. Solo el 1% maneja el 46% del dinero. Ahora vamos al 39% del dinero. El 39% del dinero está y lo tienen las personas que son de media clase, como los cantantes, como te lo mencioné antes. Y ese 39% del dinero lo maneja solo el 11% del dinero. Y ahora está el 14% del dinero que
el 33% de la población, que quiere decir que son los pobres, tienen acceso a él. O sea, nuestro común denominador en nuestro bolsillo es solo el 14% del dinero. Y solo el 1% del dinero lo tiene el 55% de la población. O sea, solo el 1% del dinero, la mitad del dinero está en el 1% de las personas. Y yo para esto voy a dejar de compartir ya mi pantalla porque quiero invitar a alguien para que él nos explique sobre qué piensa esa persona sobre esto como empresario, qué cambios o qué cosas ha visto él en el mundo sobre esa perspectiva. Entonces, Fer, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tomarte tu tiempo de compartir esta sala con nosotros. Y te quiero preguntar, primero que todo, ¿tú qué opinas sobre esta distribución que yo te acabo de mostrar? Ok, Dani, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí. La verdad, para mí es un honor porque este tema que yo siento que está como en boca de todo el mundo, porque finalmente la distribución del dinero nos afecta a todas las personas por igual, porque aunque en sí mismo el dinero no es un fin, sí es un medio indispensable para tener calidad de vida, para tener salud, para tener todo lo que necesitamos. Y una de las cosas generalizadas que está sucediendo en este momento es que se escucha en la calle, se escuchan las personas del común decir que hay un déficit de dinero, que es difícil acceder al dinero, que hay escasez generalizada. Sin embargo, yo salgo a la calle y yo veo riqueza por toda parte. O sea, no hay que moverse demasiado de un lugar a otro, finalmente, para ver mucho dinero, muchas propiedades, riqueza, abundancia. Entonces ahí yo me pregunto, vení, ¿qué sucede? ¿Por qué si hay tanto dinero, por qué si hay tanta riqueza y por qué si hay tanta abundancia, no está llegando a las personas en general? ¿Qué está sucediendo? Y ahí para mí esta riqueza y lo que tú dices es la explicación. Cuando tú ves las cifras, entonces dice, ok, hay personas que tienen cierta información, hay personas que están haciendo ciertas cosas, que tal vez saben cosas que la gran mayoría de personas desconocen, porque me causa mucha curiosidad cuando veía tus cifras y decía, un 1% de la población tiene una parte muy importante de la torta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué saben esas personas? ¿Qué saben? ¿Qué información tienen que tal vez muchas personas en el mundo no conocen o desconocen, ¿cierto? En ese orden de ideas, en Colombia y en el mundo en general, yo veo que el Internet ha hecho un cambio muy importante en la forma de hacer negocios y en la forma de acumular riqueza. He visto que en el mundo se está generando un efecto en el cual se está transfiriendo riqueza a una velocidad impresionante. Un caso que estaba revisando esta semana en términos económicos de Colombia, y es que este país económicamente ha tenido una característica, y es que hay dos grupos empresariales muy fuertes que por muchos años han sido los que tienen el poder económico en el país. Sin embargo, un amigo me preguntaba esta semana, vení, ¿y quién es la persona más millonaria en Colombia en este momento? Inmediatamente mi mente me dijo, pues debe ser alguno de los representantes de alguna de estas dos familias o grupos económicos más relevantes. Me voy yo a revisar y me doy cuenta que no es así, que hay una persona que tiene un banco que no tiene una sola oficina física, que no tiene cientos de años de trayectoria y sin embargo ha construido el mayor patrimonio del país. Entonces, ¿esto a qué me lleva a entender? Que en la era digital, desde la entrada del Internet, la manera de hacer negocios ha cambiado. La era digital difiere muchísimo de cómo se manejaban las cosas en términos empresariales de cuando estábamos en la era industrial, y eso ha hecho que muchas personas desconozcan lo que está sucediendo, desconozcan de cómo fluye el dinero hacia la economía y lo sigan buscando, sigan intentando tener acceso al dinero de las maneras como teníamos acceso al dinero hace tal vez 30, 40 o 50 años. Y cuando yo busco un recurso en un lugar donde ya está agotado, pues la sensación generalizada que yo voy a tener es que ese recurso es escaso. Sin embargo, no es que el recurso sea escaso, es que lo estoy buscando en el lugar donde ya no está, donde ya se acabó. ¿Qué tengo que hacer? Ver
porque la riqueza no se esfuma, no se desaparece, simplemente se transforma y en ese proceso de transformación cambia de manos. Tengo que entender qué está pasando en el mundo y hacia dónde está fluyendo la riqueza para poder ir a lugares donde realmente la riqueza está. Y en ese tema, ya para finalizar, Dani, yo te podría decir algo que para mí es supremamente normal, es hoy día la mayoría de las personas, este aparatito lo utilizan casi en un 90 y tanto por ciento, es lo primero que se manipula cuando tú te levantas, cuando tú despiertas, dependes del celular. Y cuando tú te acuestas, básicamente es lo último que manipulas cuando te vas a dormir. Entonces, si el dinero no está flotando en el mundo, si el dinero está en manos de personas y las personas todo el día están en Internet, lo que yo te puedo decir es que por lógica, pues si yo quiero tener acceso al dinero, pues tengo que encontrar herramientas, formas de poder acceder a Internet y si allí está la gente con el dinero, pues si mis negocios hoy en día tienen una base tecnológica, tienen una base de Internet, pues voy a tener ventajas comparativas muy importantes a la hora de garantizar éxito cuando de hacer negocios se trata. Bueno, súper. Muchas gracias, Fer, pero yo tengo otra preguntita para ti. Hoy por hoy, ¿qué consideras que es más importante desarrollar? ¿La habilidad o la profesión? Bueno, pues esto yo creo que es un tema un poquito espinoso porque finalmente los seres humanos nos cuesta bastante el tema de aceptar el cambio. Siento que no tenemos problema para aprender, los seres humanos de manera generalizada nos gusta aprender, nos gusta tener nueva información. Sin embargo, aceptar el cambio no es tan fácil como uno creería. Porque finalmente la mayoría de las personas que no hace cosas o que no tiene ciertos resultados, no las hace o no los tiene no porque no sepa qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, hay muchas personas que yo conozco que quieren ser fitness, sin embargo no lo son. Y yo te puedo garantizar que no lo son, no porque no sepan qué es lo que tienen que hacer. La gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que aceptar el cambio, usar la información que yo tengo para llegar a tener un resultado, ahí es un reto importante al que nos enfrentamos los seres humanos y es entender que hay cosas diferentes para hacer. Ahora, con este tema, pues por 30 años yo me dediqué a estudiar, como de pronto lo dijiste al principio, pues he hecho varios posgrados, dos especializaciones, una maestría. Me he formado en muchos aspectos y de muchas formas porque siempre, desde que yo era muy niño, mi madre siempre me decía, mira, hay que estudiar, hay que tener un cartón para ser alguien en la vida. Y yo crecí con esa filosofía. Ok, tengo que tener un cartón. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de en los últimos 4 años visitar en promedio 25 países. Y algo me he encontrado en ese proceso es que cuando yo llego a una ciudad, a un aeropuerto y pido un carro, un taxi a través de una aplicación, la mayoría de las personas, un porcentaje muy alto, por arriba del 90%, son profesionales. Tienen un cartón guardado en su casa que les certifica que fueron a una universidad y tienen una carrera como tal. Sin embargo, yo creo que en el mundo actual para nadie es un secreto que tú ser profesional no es garantía de éxito, no es garantía de tener muchos ingresos, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, ¿yo qué te diría? Si estamos en la era digital, para mí, como veo las cosas, como lo veo en el mundo, no como me lo imagino, sino como realmente se ve afuera, siento que 100% es más importante. Estamos en la era de las habilidades, donde tú tener habilidades y desarrollar habilidades te va a poner muy por encima y en una ventaja muy comparativa sobre las personas que solo tengan una profesión. Y con esto no estoy diciendo que no es importante estudiar, porque finalmente más de 30 años de mi vida los dediqué a estudiar y el estudio es importante. Sin embargo, es necesario entender que no es la garantía para tú encontrar ingresos y para tener seguridad financiera. La seguridad financiera en el mundo actual está directamente ligada al desarrollo de habilidades que puedan ser monetizables. No, súper, muchas gracias. Y realmente eso yo lo comprobé cuando yo migré de mi país y yo dije, a ver, yo trabajé en la alcaldía de Medellín, en el gobierno, mejor dicho, me voy para Inglaterra a trabajar con el gobierno o a trabajar en lo que estudié como comunicadora y realmente lo que me encontré fue algo completamente diferente. El cartón, sí, como tú acabas de decir, se quedó en cierta parte guardado. Entonces, ahora yo te voy a compartir pantalla porque quiero que ustedes vean algo. Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, se está viendo. Listo.
Yo no sé ustedes, pero en el 2010 se necesitaban dos personas para hacer una, ¿cómo se dice? El shoot de una película, para grabar una película, ¿cierto? Digamos tres, porque realmente el que le echaba la gasolina al helicóptero, el piloto y el que grababa. Ahora, hoy por hoy, después de 10 años, esas personas fueron reemplazadas por un qué, por un dron. Y así muchísimas cosas han venido pasando como esto. Yo no sé si ustedes ya vieron en las noticias que Elon Musk y Tesla ya pusieron en venta los robots. ¿Para qué? Para optimizar muchísimo más el trabajo. Para las grandes empresas y compañías, para ellos es mucho más fácil comprar un robot que le puede costar $15,000 que tener trabajadores que en el futuro van a pedir permiso, se van a enfermar, vas a tener que pagar el ARL de ellos pierden, digamos, tiempo yendo al baño y a muchos de ellos realmente no les interesa eso. Ahora mira esto, esto ya está pasando. Acá en Europa no, y en Latinoamérica, tal vez tú digas, no, eso no llega, eso se demora. Así lo mismo como cuando pasó con el COVID, no, eso no llega, eso se demora, pero llegó. Hoy por hoy están reemplazando a las personas en la agricultura, en los depósitos, en la cocina, los bomberos, todo como con un robot, con un robot. E incluso los doctores. Y las personas que hacen parte de la construcción. Si tú ves donde está la mazorca, ahí es pequeñito, aquí donde se ve la mazorca, esta es la simulación de un robot doctor, que claramente tiene más precisión que la mano humana, que un doctor. Aquí tú ves un McDonald's que ya está funcionando en Estados Unidos, no tiene trabajadores, no los tiene, tú simplemente llegas, ordenas y tienes tu orden. ¿Ustedes recuerdan en aquella época que ustedes iban al parqueadero y había un señor que les daba el tiquetico del carro? Pregúntenselo ustedes, ¿lo volvieron a ver? No. Aquí lo mismo, aquí este es Amazon y Amazon ya trabaja así, con robots. No sé si ustedes también vieron en las noticias hace algunos meses que más de 10,000 personas perdieron el empleo porque claramente Amazon robotizó mucho. Y lo digo porque yo lo vi con mis propios ojos. Yo trabajé en Amazon aquí en Reino Unido y uno dice, bruta la cartera, algo tengo que hacer. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Lo mismo con las personas que hacen construcción, los que limpian los baños, que se dicen, no, alguien tiene que limpiar el baño. Pues sí, un robot. Y ese no le va a poner problema que porque el baño quedó taqueado. No, lo mismo aquí en los depósitos. Entonces, paso a paso, se ha venido introduciendo toda esta era digital hoy por hoy, que era de no creer hace algunos años atrás cuando teníamos el Nokia que jugábamos culebrita en él. Uno jamás en la vida se llegó a imaginar que hoy por hoy tú por simplemente con una llamada en WhatsApp tú te podrías conectar con tu familia estando tú en Europa y ellos en Colombia. O ahora yo me pregunto, ¿ustedes llegaron a pensar que eso podría pasar? Confírmeme con un uno en el chat si ustedes de verdad creyeron que eso iba a pasar hace 15 años. Entonces yo hoy le quiero dar paso y quiero invitar, déjeme yo paro de compartir la pantalla para que sigamos con nuestro siguiente ponente. Él es una persona experta en educación, Oscar Quintero. Él es economista, especialista en gerencia financiera, con maestría en educación y doctorado en administración y gerencia. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás?
Para nosotros es un placer tenerte aquí. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Qué más de nuevo? Qué rico tenerte en este espacio. Bien, no, los estaba escuchando. Interesante pues la postura que se plantea en este momento. Y tal vez hay una cuestión que son los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas, digamos que son ideas preconcebidas que hemos venido nosotros desarrollando a través de nuestra cultura, de nuestro entorno, y nos llevan a cegar, ¿sí? Lo que pueda suceder hacia el futuro. Entonces, ejemplo, lo que tú decías de Amazon, ya una persona pues puede ingresar a Amazon Go, donde va a tener las diferentes características que a través de su tarjeta ya no van a encontrar de pronto la persona que estaba en la caja o el vigilante que les iba a realizar la pesquisa después de que ustedes salgan. No, tú simplemente entras con tu QR, creando la cuenta de Amazon, tomas lo que necesitas y te vas de la tienda, ¿sí? Entonces, la era digital o lo que estamos llamando hoy en día transformación digital de las organizaciones lleva a que vamos evolucionando, vamos rompiendo paradigmas en ese sentido. Entonces, no sé cuántas personas de qué edades estamos aquí, pero hay tal vez algunas personas más jóvenes y en algún momento, si tienen el tiempo, pueden consultar Los Supersónicos, ¿sí? Era un cómic por allá de los años 70, 80 y aparecía un robot en la pantalla, ¿sí? Imaginemos que en esa época estaban ideando, prototipando, digamos, la Alexa, ¿sí? Aunque Alexa en este momento pues no sale una persona como tal, pero sí te ayuda con muchas cuestiones eh, de articular en la casa o algo así por el estilo, de controlar la luz, encender el televisor, todo eso. Entonces, vamos viendo cómo hace ese proceso de transformación digital en las organizaciones y vamos rompiendo esos paradigmas. Como tú también lo decías, Dani, en algún momento las personas que tenían el Snake en sus celulares, que tenían una pantalla de un solo tono, ¿sí? No imaginaban de pronto tener ahorita el acceso a muchas plataformas. Empieza en el mundo a implementar la tecnología en las organizaciones, a lo cual le llaman las fintech, donde pues a través de estas fintech empiezan a simplificar procesos. Y muy bien también lo decía Fernando, en su momento tenemos un representante de Colombia en la parte digital de uno de los, digamos, de las empresas que es Newbank, y empieza la historia, de pronto no sé si lo han escuchado, empieza por ir a un banco y la tardanza que tiene este proceso para ejecutar alguna cuenta. Entonces empezamos a mirar esa necesidad, ¿sí? Entonces, en algún momento, en el mundo en que nos rodea, vemos necesidades, ¿sí? Y de las necesidades surgen esas grandes problemáticas o esas grandes soluciones que le podemos dar a la vida. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar como de mente abierta y romper esos paradigmas de lo que de pronto no tenemos en nuestro conocimiento, ¿sí? Pero en la vida hay un punto muy importante y es estar, se sabe que las oportunidades son como las flechas, van y no vuelven, pero tenemos que estar preparados para esas oportunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque te puede llegar la oportunidad, pero no estás preparado, no tienes la información, no tienes conocimiento, no puedes identificar. Tú te puedes subir a cualquier metro de cualquier ciudad, hablemos en Latinoamérica, en la Argentina, en Brasil, te puedes subir al metro y si no sabes para dónde vas o qué te puede llevar a dónde vas, ¿sí? Pues se te va a demorar el proceso. Puedes estar dando vueltas en ese metro sin saber para dónde vas, ¿sí? Otra cuestión.
tú quieres y tienes unos objetivos, que es la meta, y quieres llegar a esos objetivos, pero no tienes la información para llegar a esos objetivos, ¿sí? Entonces tú te puedes subir a cualquier vía o a cualquier parte del metro y simplemente si no sabes cómo llegar o cuál es el que tienes que utilizar, igual también vas a quedar quieto ahí. Entonces por eso digo que el conocimiento, ¿sí? La preparación y la oportunidad es lo que lleva en este momento al éxito. Entonces, empecemos nosotros a reflexionar en este espacio de cómo nos centramos nosotros preparados para este mundo, qué conocimiento tenemos, qué le podemos aportar y a dónde queremos llegar, ¿sí? No Bueno, sé, Oscar, dime. sí. Tengo una preguntita, tú que eres experto y súper preparado en academia, has sido profesor y todo. ¿Tú crees que hoy por hoy la educación se está quedando corta a lo que estamos viviendo en esta nueva era? Bueno, es algo que a partir de la pandemia todos estaban marcando desde el teletrabajo, ¿sí? Hubo un proceso de transformación digital en este momento en todas las organizaciones y en especial en la academia, ¿sí? Porque en la academia todos tuvieron que adaptarse a utilizar herramientas tecnológicas para poder interactuar como lo estamos haciendo en este momento, en este ejercicio. Entonces, esto ha llevado a que ya los campus y las barreras que teníamos de un país a otro están quedando cerradas, ¿sí? La brecha se está cerrando un poco más porque el mundo pues, digital está impactando demasiado tanto en la educación como en todos los procesos que llevan las personas en su día a día, ¿sí? ¿Y qué es lo interesante de esto? Ejemplo, todos ustedes están tomando y se están enfrentando a disyuntivas todos los días, cada momento. Cuando inició su día, empezaron a pensar si iban a comer algo, a desayunar, cómo me iba a vestir, voy para mi oficina, voy a hacer algo, tengo mi día de descanso, voy a hacer compras, voy a pagar servicios, qué sé yo, la actividad. Entonces estaban pensando y tomando decisiones. Entonces, el mundo está tomando decisiones y necesitamos tomar decisiones a una velocidad muy rápida porque, lo que digo, las oportunidades son como las flechas y tenemos que tomar esas decisiones para poder ser más asertivos. Entonces, con ese proceso, siempre cuando uno se está preparando, se prepara para una toma de decisiones a un nivel profesional, a un nivel de maestría, a un nivel de doctorado. El chef toma sus decisiones para saber cómo le va a quedar mejor el plato, cómo preparar, a qué punto la carne, ¿sí? Entonces, cada espacio en el mundo, y por ejemplo los que estamos aquí hoy reunidos, estamos en estos espacios generando conocimiento, preparándonos, obteniendo información, ¿sí? Teniendo datos, en los cuales pues vamos nosotros a apuntarle a lo que necesitamos y de una u otra forma tomar esas decisiones para mitigar de pronto la incertidumbre o el riesgo que se pueda tomar. Entonces, es muy importante tratar de analizar estos procesos, tratar de llegar a un punto donde ustedes puedan tomar la mejor elección y a través de esa preparación pues van a mitigar esa incertidumbre, ese riesgo de equivocarse, ¿sí? De saber cómo estamos posicionados. Entonces es muy importante ese proceso de formación. Ustedes ahorita manejan la IA, ¿sí? Manejan la inteligencia artificial en diferentes campos. Digamos, vuelvo y retomo Alexa, ustedes simplemente con el mando de voz le dicen, listo Alexa, colócame tal canción o agéndame, manéjame la agenda o colócame la alarma para despertarme a X hora, ¿sí? Y estamos, o Siri, también empezamos una inteligencia artificial que se está manejando, ¿sí? Pero de inteligencia artificial estamos hablando hace muchas décadas,
¿sí? Estamos hablando por allá desde los años 30, que empieza pues también de una u otra forma la revolución industrial, donde Sí, empieza a la industria a adoptar tecnología y donde pues va siendo, utilizando menos operarios y tecnificando el trabajo y venimos en ese proceso. Y por allá se decía en esos años que la tecnología iba a desplazar al ser humano y ya estamos en el 2025, perdón, 2024, ¿sí? Donde también estamos enfrentando la tecnología, estamos enfrentando todos estos procesos, pero también tenemos que adaptarnos y saber utilizar esas inteligencias artificiales para que trabajen en función de nuestro beneficio. exacto. Ahora, Oscar, la última pregunta, para no tomar más de tu tiempo. En tu trabajo actual, ¿cómo ves el costo versus el beneficio con lo que estamos también viviendo hoy por hoy? Bien, el costo y el beneficio. Bien, cuando soy economista, esta parte de costo-beneficio lo podemos ver desde el millonario hasta los niveles de pobreza que tú manejabas o más. Y el costo-beneficio es lo que tú vas a tener en tu tiempo para disfrutarlo. Pueda que una persona tenga mucho dinero, como un príncipe, o un rey, la realeza o un diplomático, su costo-beneficio pueda que él compre una mansión. La mansión tenga la piscina, tenga la cancha de tenis, tenga una cancha de bolos, tenga para recorrerlo, en fin, tenga muchas atracciones. Su costo-beneficio es o va a una asamblea o a una reunión para seguir generando millones de dólares o millones o unidades monetarias, digamos, para no coger ninguna moneda, o disfruta de su casa, o disfruta de su cancha de tenis, o disfruta de su piscina, ¿sí? Entonces, ese es su costo-beneficio. No puede utilizar todo lo que está produciendo y lo que está adquiriendo, ¿sí? Y pues tiene dinero, se tiene que desplazar, tiene que estar en las empresas. Ahora bien, una persona que también compra sus cosas, pero tiene que ir al trabajo y después a la casa, entonces no está disfrutando sus bienes o sus cuestiones porque le está demandando mucho tiempo, ¿sí? O está el costo-beneficio de que usted se endeuda y vive para pagar deudas u obligaciones. Entonces empezamos a mirar esa relación de costo-beneficio y ver cómo de pronto el teletrabajo o los trabajos digitales ayudan a simplificar un poco este tipo de costo-beneficio, ¿sí? Y que la persona de pronto tenga más calidad de vida. Y es aquí donde también les invito, si de pronto desde su casa, ¿sí? Puedan mirar la paradoja del pescador, ¿sí? Que es una paradoja muy interesante para que ustedes de pronto miren el valor del tiempo, ¿sí? La Exacto. calidad del tiempo y el tiempo que van a dedicar a sus actividades. Entonces, esta paradoja es muy interesante para que ustedes de pronto en su tiempo libre o ahora más tarde lo puedan revisar. Bueno, súper. Muchísimas gracias, Oscar. Y la verdad me encanta que nos compartas toda esta información, que nos dé tu aporte, porque pues realmente tienes mucho conocimiento. Y yo quiero otra vez compartir mi pantalla para que ustedes entiendan el por qué la información es clave, el por qué realmente informarnos y escuchar personas diferentes a nuestro alrededor, porque pues si uno normalmente tiene un círculo, ese círculo en el que uno se encuentra tiene como casi que la misma información que pues nosotros manejamos. Todo el tiempo estamos con ellos y hablamos como de lo mismo. Te voy a compartir pantalla y yo quiero que tú veas esto. Me confirman, porfa, si ya la están viendo. Y es esto. A lot of you are skeptical. A lot of you don't believe in the Bitcoin system, and that's fine. You can stay on the sidelines.
But if you really, really want to become wealthy in the future, I would suggest you take one frickin' dollar, $1, buy some bitcoins, put it in a goddamn wallet, put it fucking away. Okay, I'm sorry for swearing, but you know what? It's just $1. Get some bitcoins, put it away. Goes to nothing. Who cares, right? You only spent $1. Ahora, yo quiero que ustedes miren muy bien en pantalla lo que yo les decía de que quiero que tú entiendas por qué la información es clave. ¿Qué hubiera pasado si tú hace 11 años hubieras visto este video en internet o cuando alguien a ti te estaba diciendo, compra un Bitcoin, compra, son 50.000 pesos, cómpralo, cómpralo? ¿Qué hubiera pasado hoy por hoy contigo? Tendrías a lo que está el Bitcoin hoy, más o menos, porque sigue subiendo, tendrías 88.810 en tu bolsillo. Y esto fue hace 11 años. Entonces ahí es cuando yo parto y vuelvo otra vez de que la información es clave y que también es muy importante tu ambiente. ¿Por qué lo digo yo? Porque a mí hace 11 años alguien me dijo, "Ve, Dani, vamos a comprar Bitcoin, vamos a comprar Bitcoin". Y pues con las personas que yo tenía a mi alrededor, todos me dijeron que me iban a engañar. Todos me dijeron que iba a perder 50.000 pesos y realmente sí terminé engañada porque no compré nada. No compré nada. Y eso es algo muy triste porque si no, ya tendría 88.000 solo por un Bitcoin, $88.000 en mi bolsillo. Que eso en pesos, pues haga la cuenta lo que está al dólar hoy. Vaya, busque como a 4.400 que está el dólar, multiplique eso por 88.000. Entonces, yo hoy le quiero ya dar el espacio a alguien que yo admiro bastante. eh, es un profesional en todo este tema, en los mercados, tiene más de 10 años de experiencia. Él se llama Reinaldo Sauñe, es profesional y formado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y quiero que me explique el por qué considera que la información es clave y según lo que acabo de ver en este video, ¿qué hubiera pasado hace 11 años si muchos de nosotros hubiéramos tomado también la decisión de creer? Entonces, Rey, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a la sala. Me encanta compartir este espacio contigo. Listo, por acá estoy. Muchas gracias, Dani. Qué rico, Rey, tenerte aquí. Y bueno, en base en tu experiencia y todos esos años que ya llevas en los mercados financieros, desde tu punto de vista y con lo que acabas de ver en base a la información que hace 11 años alguien nos estaba dando, ¿qué crees que nos falta a nosotros para creer en todo lo que está pasando hoy por hoy? Yo siento que básicamente, y este espacio enfocado a mercado sobre todo europeo y mercado parcialmente latino, yo te comento que yo llevo en esta industria de las inversiones aproximadamente 9 años, poco más de 9 años. Y cuando hablábamos sobre inversiones, sobre trading y demás en el año 2015, 2016, muy pocas personas creían que esto era algo cierto. Muchas personas lo ligaban de repente a un sistema piramidal, lo ligaban de repente a un esquema Ponzi. Sin embargo, poco a poco se fue poniendo como entre comillas de moda, ¿no? De que tanto así los periódicos, las noticias empezaban a hablar de este sistema y al día de hoy nos damos cuenta que no fue una moda, nos damos cuenta que no fue un tema trending, sino hoy en día hasta universidades enseñan a cómo beneficiarte de los mercados financieros. Si bien es cierto, antes tú cuando aprendías o escuchabas sobre inversiones, solamente se te venía bolsa de valores y acciones a la cabeza. Hoy en día, hasta incluso entidades financieras, el BBVA en España, en Europa, en Latinoamérica, tiene su plataforma de BBVA Trader, universidades reconocidas en Alemania, en UK, en Madrid, en diferentes países en Europa,
tienen cursos ya de trading, de bolsas. En Colombia pasa lo mismo, en Perú, aquí en Estados Unidos. Entonces, no es un tema ajeno, solamente siento que por desconocimiento muchas personas dejaron pasar muchas oportunidades buenas, como la que vimos de las personas que en el 2010, 2015 no compraron criptomonedas o no compraron Bitcoin. Pero esto no solamente se trata de las criptos, se trata de la oportunidad de involucrarte a algo nuevo que realmente sea rentable para ti. Simplemente es a través, es el miedo que a muchas personas las ha limitado a realmente tener un buen resultado, pero no hay nada mejor que abrir la mente y ver si lo que yo estoy haciendo hoy me está dando los resultados que quiero, está súper bien, continúo. Pero si lo que estoy haciendo hoy no me está permitiendo tener un buen estilo de vida, y si yo miro mi vida hoy y la comparo con hace 3 años y está igual o peor, es por las actividades repetitivas que yo vengo haciendo. Si yo quiero cambiarlas, tengo que hacer cosas distintas. Bueno, mi rey, y tengo otra pregunta para ti. ¿Tú por qué tomaste la decisión de empezar en este mundo? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a dar ese paso? Bueno, básicamente es una pregunta muy bonita porque yo sí, la única manera para poder tener éxito en la vida, según mis abuelos, mis padres, mis tíos, era estudiar. Y de hecho sí, yo terminé una carrera, soy profesional en comercio internacional y en el año 2017 aproximadamente yo estaba yéndome ya a hacer una especialización a Alemania. De hecho, de 10 universidades a las cuales yo postulé, 3 me aceptaron y me quedé con la Universidad de Bremen. ¿Por qué? Porque yo como peruano quería irme a Europa para profesionalizarme, para especializarme y regresar a mi país y obviamente ganar mucho más que un latino promedio, porque eso es lo que se ve cuando me ha pasado en Colombia, en Ecuador, en Perú, cuando yo conozco la realidad laboral y veo personas que egresan de una universidad nacional o una universidad pública del país, toman más preferencia al de la universidad privada, mejor dicho, y le pagan de pronto un poquito más, pero si viene alguien del extranjero, le pagan un poco más. Y yo estaba tratando básicamente de hacerme una proyección de cuánto dinero podría yo estar ganando a los 30, 40 años, gracias a mi carrera de manera profesional, de repente en un cargo gerencial, una cierta cantidad de dinero interesante. En ese momento lo creía yo. Paralelamente me dediqué al tema de las inversiones porque sabemos que uno no puede depender de una sola fuente de ingresos. Una sola fuente de ingreso te pone más en peligro que estabilidad. Entonces siempre estaba buscando cómo diversificar, encontré las inversiones y cuando ya estoy estudiándolas de manera más profesional, de hecho aquí en este país, no en esta ciudad, sino en Nueva York, en la Bolsa de Valores, que empecé a conocer más sobre el tema de análisis técnico y demás, antes de los 25 empecé a cumplir esa expectativa salarial sin tener que trabajar para alguien más. Esa cantidad de dinero que yo me quería ganar a los 35, 40 años, en mis 20, antes de mis 25 años, gracias a las inversiones digitales, ya lo estaba logrando. Entonces, es bonito cómo básicamente encontramos un vehículo con el que te puedes apalancar, porque si yo quiero irme, por ejemplo, de aquí de Miami a Nueva York en carro, voy a llegar manejando sin ningún problema. Si yo voy desde Miami hasta Nueva York en avión, voy a llegar más rápido. Cualquiera de los dos vehículos me lleva a mi destino, pero ¿cuál es el que me lleva más rápido? Y yo encontré en los negocios digitales un vehículo que me llevaba más rápido a cumplir mis objetivos en vida. Súper, me encanta. Ahora, Rey, yo te quiero preguntar, digamos, ya todo el mundo vivió una pandemia, ya todo el mundo sufrió bastante por esto. A ti, en tu caso, ¿cómo te fue en esa pandemia con todo este proceso de esos retos y los mercados financieros que realmente pocos sabíamos sobre ellos en aquella época? Sí, yo creo que desde el año 2016-17 yo me estaba preparando para ese momento, porque cuando yo empecé en el tema de las inversiones siempre nos decían a nosotros, cuando el mercado está estable, vas a ganar pues lo normal, pero en las crisis están las oportunidades y así fue para nosotros, los que estamos involucrados en los negocios digitales. Yo creo que el año 2020, 21 y 22 fueron los años donde mis negocios digitales se despegaron de una manera totalmente loca, se podría decir, de un día para otro. O sea, lo que normalmente me tomaba 1 año, 2 años en capitalizaciones, gracias a esta crisis de la pandemia, para nosotros fue bien, porque en 3, 4 meses empezamos a tener ese resultado que esperábamos en 1 año, año y medio.
Te voy a dar unos ejemplos. Esta plataforma en pandemia llegó a valer más que 7 aerolíneas juntas en cuestión de patrimonio, porque todo el mundo empezó a ¿dónde? Clases por Skype, clases por Zoom, clases por Google Meet, o sea, todo se convirtió en negocios digitales. Y en el trading, a la diferencia, por ejemplo, de las inversiones tradicionales, si yo compro acciones de una aerolínea, obviamente mientras más va subiendo el patrimonio de la aerolínea, yo voy ganando más. Si yo compro, por ejemplo, acciones en Royal Caribbean, la empresa de cruceros, y mientras más conocida se haga la empresa, mis acciones van a subir. En pandemia, todas esas acciones se fueron al suelo. En el caso de nosotros, ya sabíamos que iba a pasar por simple especulación técnica, por así decirlo. Entonces, empecé a invertir en empresas tradicionales a la baja, ¿no? Obviamente empecé a vender las acciones de esas empresas, como por ejemplo aerolíneas, cruceros, empresas tradicionales, porque sabíamos lo que iba a pasar y empezamos a comprar acciones en dónde, en Facebook, en Apple, en Microsoft, en acciones de Zoom, acciones de Skype, y todo eso reventó, porque obviamente en las crisis, repito, están las oportunidades y en las crisis están las personas que lloran y están las personas que venden los pañuelos. Es saber cómo aprovecharlas. Y lo último, es importante entender que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si hoy nos vuelven a encerrar y no aprendimos del pasado y solamente nos quedamos con la única fuente de ingreso, ¿cuánto tiempo vas a poder vivir tú con los ahorros que tienes? ¿Un mes, una semana o 2 días? Entonces, es importante entender que esta era ya es la digital. Lo digital no es el futuro, sino para mí es el presente, y es tomar conciencia de que nosotros tenemos una información que te puede cambiar la vida. Si tú, Rey, tuvieras que empezar desde cero a construir tus finanzas y tu objetivo fuera volver a tener estabilización financiera, ¿cómo lo harías? 100% en negocios digitales, 100% y sin dudar, al día de hoy. ¿Por qué? Porque tú hablaste al inicio, las eras van cambiando, la era agrícola, luego la era industrial, después la era de la educación, hoy en día la era de la tecnología. En la era agrícola, ¿cómo se ganaba el dinero? Con el trabajo duro, el intercambio de vegetales y demás, cultivos, etcétera. Luego la era industrial, ustedes saben cómo las personas empezaron a ganar, o los dueños de fábricas, cómo empezaron a reemplazar de repente la mano humana. En una fábrica de 1000 personas se reemplazó 900 y solamente se quedaron con 100 porque las máquinas empezaron a hacer todo el proyecto. En la era de la educación y de la información es donde nuestros padres hacían dinero, porque para tener éxito en esa era, ellos tenían básicamente que estudiar, y mientras más estudiaban, más dinero ganaban. Al día de hoy, ya el estudio profesional o tener una maestría o tener un doctorado no me garantiza el éxito. De hecho, yo me monto a muchos Ubers, y con el respeto de los drivers, yo me monto a muchos Ubers y me dicen, sí, yo tengo una maestría en ingeniería de software. Entonces, y manejando. Entonces, como que ¿de qué valió estudiar tanto, invertir tanto, cuando realmente la situación laboral a nivel mundial, no es un tema de Colombia, no es un tema de Perú, sino a nivel mundial, pasa en Europa, pasa en Asia, la situación laboral está tan crítica? O sea, hay personas que están ganando tan poco dinero a pesar de haber estudiado tantos años y a pesar de haber pagado tanto dinero en su educación. Entonces, entendamos que nosotros estamos en una era digital, y donde yo puedo hacer dinero es donde yo sé hacia dónde la economía se está moviendo. Puedo ver que muchas personas en redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube y demás, o con negocios digitales como el trading, dropshipping, como el tema del network marketing y demás, están haciendo dinero. Entonces, es ahí la dirección de donde se está moviendo el dinero hoy. Bueno, y yo voy a compartir de nuevo mi pantalla porque quiero que tú veas algo y que tú, que eres el profesional, realmente no lo expliques. Eh, Sí. Esto, sobre los Ujú. riesgos que debemos de tener a la hora de hacer inversiones. Es importante, ok, estos puntos son muy, muy, muy importantes a tener en consideración. Son 4 puntos. Cuando yo, por ejemplo, voy a invertir por falta de conocimiento, perdón, se me cortó el audio. Decía, cuando yo no tengo conocimiento para invertir, primero puedo caer en estafas de empresas que me dicen, hey, dame tu dinero, no tienes que hacer nada y yo te lo multiplico mágicamente. Y solamente trae gente para poder ganar.
Estafa. Empresas que me permiten o que me prometen una cantidad en porcentaje garantizada a mi dinero. Estafa, claramente. De repente caer en brokers fraudulentos o bancos fraudulentos por el desconocimiento. También esto pasa. Y el último es de los más comunes. De hecho, del 100% de personas que invierten su dinero sin educación o sin apalancamiento, el 97% pierde plata, solamente el 3% gana. ¿Por qué? Porque ellos creen que hacer inversiones es el casino. Piensan que es la ruleta que simplemente le das al rojo, le das al negro y ya. Dicen, solamente compras y vendes y después todo es suerte. Por esa falta de conocimiento, mucha gente pierde su dinero y hay un riesgo detrás. Pero si tú tienes un soporte, una empresa que te respalda, educación de calidad, herramientas y demás, tú te vas a convertir en ese 3% de personas que ganan dentro de los mercados financieros. Súper, y me parece súper importante que tú menciones eso de la educación, porque cuando yo comencé a educarme, empecé con YouTube. Empecé con YouTube a mirar lo uno, lo otro, y realmente, como tú dices, sí, perdí dinero, bastante. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante contar con el profesionalismo y una educación realmente que te lleve desde cero hasta convertirte en un profesional? Es súper sencillo. Yo no he escuchado nunca hasta el momento de un doctor que haya aprendido en Google o en YouTube a cómo operar un cuerpo humano. Tampoco he escuchado del abogado que haya estudiado derecho solamente viéndose, no sé, series de derecho o Suits, por ejemplo, en Netflix. No existe. Es simplemente el conocimiento. Para mí la educación es la clave. No digo que no estudien ni nada por el estilo. De hecho, la educación es la clave, el apalancamiento es preciso, pero de tanta información que puede haber en Internet, puedes llegar y caer lamentablemente en manos de cualquier aprovechado que simplemente está detrás de tu dinero. Si tú te apoyas, por ejemplo, como el sistema que nosotros manejamos, que es una universidad virtual, en la parte de las inversiones con profesionales, donde no solamente estoy yo, sino más de 30 personas, en el caso mío, con más de 9 años, con estudios en bolsa, habiendo pagado, invertido miles de dólares en la educación, habiendo dejado a mi familia, hoy en día tú pudiendo hacerlo desde la casa, sin salir del país, sin tener que invertir tanto dinero, te estás ahorrando también algo, te estás ahorrando y estás ganando de la experiencia de nosotros, con un soporte completo y profesional para que no tengas que estar buscando por otros lados. Ahora que tú mencionas esto del apalancamiento, es muy importante que tú nos expliques, es que yo primero que todo quiero preguntarles a ustedes que están allá algo. ¿Ustedes cuántas aplicaciones tienen en su celular que les generan ingresos? Y cuando tú mencionas esto, me gustaría que nos explicaras también un poco más cómo nosotros podemos utilizar otro tipo de herramientas para podernos ayudar. Hay personas que de repente están estudiando y a mí me pasó, o sea, yo tuve que estudiar un par de años para empezar a generar ingresos por la carrera que yo había elegido. Igual, por ejemplo, cuando tú eres doctor, tú tienes que pasar por lo menos unos 5, 6, 7 años para que al menos te den una subvención económica, como abogado, como ingeniero, pasa en muchos lugares. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema dual donde tú puedes estudiar y paralelamente generar ingresos también. O sea, no tienes que esperar a terminar tu carrera de 1, 2, 3, 4 años, sino paralelamente desde tus primeros días, tu primera semana, tu primer mes, apalancarte de expertos. Es como que yo te pongo un examen de medicina. Obviamente tú no eres médico, tú no sabes cómo lo desarrolle, pero te dejo un doctor al lado para que te dé las respuestas. Es exactamente lo mismo. Acá con las aplicaciones, los expertos financieros te dicen, hey, compra oro, vende libra, compra Bitcoin, vende dólar americano. Y cuando tú haces lo que ellos hacen, vas a tener obviamente un resultado muy interesante con aplicaciones con efectividad por encima del 70%. Se puede perder, obvio, pero las ganancias son mucho mayores que las pérdidas, por obviamente la experiencia. Y viendo también un poco lo que yo mencionaba antes y lo que mostré también con la inteligencia artificial, que si bien está reemplazando muchos trabajos, ¿cómo nosotros podemos sacar hoy por hoy provecho de esta tecnología en este sector, en los mercados financieros? Es muy importante entender que hay muchas personas que pueden ver este apalancamiento como un miedo de que, oye, me voy a quedar sin trabajo porque me van a reemplazar. Y hay otras personas que lo vemos como qué, lo vemos como una herramienta para optimizar mi tiempo.
Te hablé del primer cliente. El primer cliente es aquel que quiere estudiar y tiene la plataforma para hacerlo. Segundo, hablé de la persona que quiere estudiar, pero paralelamente quiere generar ingresos. Pero tercero, ¿cuántos no conocemos gente que no tiene realmente tiempo? Y no se excusa. Hay personas que realmente no tienen el tiempo. Y yo soy fiel testigo de esto. Hay personas que paran trabajando, tienen actividades, se van a hacer clases y demás. Esta aplicación o esta plataforma web es un asistente de inteligencia artificial combinado con las inversiones y el trading. ¿Qué significa esto? ¿Te maneja tu cuenta? No. ¿Es un bot? No. ¿Es un algoritmo? No. Simplemente, si tú recibes las señales de las aplicaciones, tú puedes tomarlas por tu cuenta, copiarlas y pegarlas a tu plataforma de inversión. Si no tienes tiempo, de repente contratas un asistente o algún familiar, algún amigo, algún conocido, le pides el favor. En este caso, SageMaster, la plataforma web, reemplaza a la persona y tú simplemente conectas la aplicación a tu plataforma de inversiones en la página web con el asistente de inteligencia artificial y mientras tú estudias, estás en el gimnasio, estás cocinando, estás en el trabajo, hasta incluso durmiendo, vas empezando a generar ingresos. Por el 100% de autonomía, es decir, tú decides cuánto ganar, tú decides cuánto perder y tú decides cuándo retirarte. No, me encanta todo eso. Ahora también me gustaría que tú me explicaras un poco más sobre el ChatGPT. No sé si ustedes conocen que ya hoy por hoy el ChatGPT se convirtió en una gran herramienta para muchas cosas y de hecho es muy útil. ¿Cómo nosotros también podemos implementarlo y usarlo en nuestro sistema financiero? De hecho, el ChatGPT tiene información para todo, o sea, ChatGPT te puede solucionar en muchos aspectos la vida. Pero en el caso de nosotros, con la inteligencia artificial ligada al trading, tenemos una versión de ChatGPT que se llama MasterGPT. Y acá tú puedes pedirles hasta incluso consejos de inversiones. Si, por ejemplo, hey, ¿qué hago con el Bitcoin? ¿Compro, vendo, mantengo? ¿Qué hago con el tema del oro? ¿Va a seguir subiendo? ¿El Dow Jones? ¿Qué es lo que tú opinas? Hey, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer análisis técnico? ¿Qué me conviene más? ¿El Smart Money Concept? ¿El análisis técnico? La lectura de patrones de velas, o sea, básicamente con el Master GPT lo que tú puedes hacer en tu día a día, en el caso del trading, te lo simplifica para que tú puedas tener una guía sin experiencia y obviamente sacarle muchos resultados. Bueno, súper, me encanta. Y ya como para finalizar, ¿qué recomendación les darías y nos darías a nosotros las personas que hoy escucharon esta información? Sí, es importante entender que de entrada uno no se vuelve experto. Cuando yo estudio comercio internacional, yo no tenía idea de lo que era finanzas, de lo que era economía, macroeconomía, microeconomía, yo no sabía lo que era contaduría, muchos temas. Pero obviamente yo nunca me cerré, yo no dije, papá, mamá, espérense, déjenme estudiar un poquito de marketing por YouTube, déjenme buscar unos cursos de administración financiera por Google y después empiezo mi carrera, porque obviamente eso lo voy a aprender en el camino. Si hoy en día tú no has entendido mucho, no sabes sobre los conceptos de las criptos, del trading en divisas, del trading en índices y demás, para eso es que estamos nosotros, para darte obviamente la mano en todo el proceso. Nosotros te ayudamos con la información, te ayudamos con el soporte técnico, te ayudamos con las herramientas para que tú aprendas a cómo generar ingresos desde tu celular, desde el tablet, desde el computador, sin dejar de hacer lo que haces y obviamente con una guía personalizada desde el momento en el cual tú inicias, porque no eres experto, no vas a entrar siendo experto, sino uno se hace experto en el camino. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, por estar aquí en este espacio, por compartirnos toda esa información. A Oscar, a Fernando también. Realmente, como lo dije desde el principio, recordemos que la información es clave. En la información está el poder. Y si tú realmente conectaste con algo de lo que escuchaste hoy, que aprendiste, por favor, escribe a la persona que te invitó a este espacio. Pregúntale todo lo que te dije desde un principio que anotaras en tu papel, pregúntaselo todo para que ella te ayude también a buscar soluciones, para que te siga invitando más espacios de estos llenos de información y que realmente esto resuene contigo y que en un futuro no muy lejano tú también tengas la oportunidad de cambiar tu vida 180 grados. Entonces, sí es posible, muchos lo están haciendo
y no creo que tú seas indiferente a ello. Realmente lo que nos faltaba era la información. Entonces, muchas gracias por estar aquí. A todos los que están acá en Europa, muchísimas gracias. A ustedes que están allá en Colombia, que terminen de pasar una muy buena tarde y nos vemos en un próximo espacio. Chao, chao.